Orlando Pérez comparte un diálogo con la invitada. Ocho de la mañana con 18 minutos, estamos aquí en Radio Pichincha, en el segmento de las entrevistas, y se encuentra con nosotros Gina Romero. Ella es la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea. Bienvenida, Gina, qué gusto tenerla por acá. Y de entrada le preguntaría, ¿usted cómo valora lo que está viviendo este momento el Ecuador? Hace poquísimos minutos estábamos con Ramiro Ávila, ex juez constitucional de la Corte Constitucional, y él ponía en escena una cosa que es muy delicada, y es que todo lo que están haciendo en contra de la Corte Constitucional pasa por lo que vamos a conversar con usted, que tiene que ver con que se defiendan los derechos de las personas en las leyes y no por el contrario que éstas sean la herramienta para violentar derechos humanos. Bienvenida. Muchas gracias, Orlando. Buen día. Buen día también a las personas que nos escuchan en este momento. La verdad es que el contexto actual del país es bastante complicado. Me parece problemático que se estén adoptando tantas medidas en aras de lucha contra la inseguridad y los diferentes problemas de crimen organizado y de flujos irregulares de capitales que tiene el país, y sin embargo se están tomando decisiones de forma como expedita, sin tener la posibilidad de que no solo los diferentes actores políticos intervengan en las discusiones, sino también sin una buena consulta o acción ciudadana, por lo menos en lo que respecta a la ley de asociaciones que han llamado, y adicionalmente pues en el marco también de pues como este hostigamiento a la Corte, que pues podría ser muy problemático también en el ejercicio de la independencia judicial y el equilibrio de poderes. Es grave que, pues como he dicho todos estos días, es grave que las decisiones sobre seguridad, que son tan importantes, sobre seguridad y sobre inteligencia, se tomen de una forma que no está considerando realmente la protección de los derechos y las libertades en el país. Ahora, Gina, efectivamente hay un contexto, como usted bien menciona, que no precisamente está adecuado a las normas locales, y ya hemos hablado de estos temas, pero también le preguntaría, antes de entrar de lleno en el asunto de fondo, en el contexto internacional tampoco, es decir, parecería que hay una corriente casi que general, no digo que sea total, de que los mandatarios con ciertas atribuciones, con cierta popularidad, rebasen, se extralimiten en sus propias atribuciones constitucionales y sea casi como un ejemplo al que hay que seguir. ¿Usted cree que efectivamente esta lógica se está imponiendo a tal punto que, por ejemplo, los casos de El Salvador, el caso de Ecuador, sean ya sintomáticos y también simbólicos de esta realidad? Sí, Orlando, lo que vemos, y no solo en el continente, esto también está pasando en otras partes del mundo, lo que estamos viendo es que llegan al poder unos actores por las vías democráticas, por elecciones, y después desafortunadamente empiezan a olvidarse que el mandato que tienen, a pesar de ser un mandato popular, tiene también unos límites, y esos límites están constituidos dentro de lo que se conoce como el Estado de Derecho y los diferentes equilibrios y balances de las instituciones democráticas, que no solo incluyen a las instituciones de los órganos de control o a las ramas del poder público, sino también a la acción de la ciudadanía, a la acción de la sociedad civil, a la posibilidad que la sociedad civil pueda hacer monitoreo del trabajo que hace, pues, de la acción de los gobiernos, y por otro lado también la acción de los periodistas, ¿no? Y entonces en ese sentido nos encontramos en algunos casos en unas situaciones tan complicadas, porque no es solo la disputa entre los diferentes poderes, sino también la adopción de normas y procesos de hostigamiento y estigmatización de, por ejemplo, también la sociedad civil, que lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Tuviste el ejemplo claro de El Salvador, pero pues podemos tomar también el ejemplo de Venezuela. En Venezuela hace muy poco se adoptó una ley que tiene inclusive unas provisiones parecidas a esta en términos del registro, el registro obligatorio y el registro de la sociedad civil, y con base en ese registro hay muchas organizaciones que están desapareciendo porque
nunca les responden, les piden información que no existe, o que es imposible de conseguir, y en ese sentido pues también ahí empieza también un poco o se profundizan algunos regímenes autoritarios en el continente. Yo espero que este no sea el camino del Ecuador, y lo espero de verdad de corazón, con la buena fe de que estas medidas se están tomando por la pues, la voluntad del gobierno y del Congreso también de luchar contra el crimen, pero espero que esto no esté siendo también tomado con una forma o como una forma de reducir el disenso, de cerrar las posibilidades de monitoreo sobre la acción del Ejecutivo. Esperemos que no, ya la historia nos dirá. Yo parto de la buena fe y veremos qué pasa. Ahora, de todas maneras, lo que le planteo efectivamente ya para el caso concreto del Ecuador, yo estaba introduciendo en el contexto general porque parecería que hay una lógica alrededor de esto. Y en el contexto local ecuatoriano, nosotros vivimos desde el año 2024, el 9 de enero en particular, un proceso lastimosamente muy, muy agudo detrás de la declaratoria del conflicto armado interno. Acaba de publicarse un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no estamos hablando de China, de Rusia, ni de Venezuela, estamos hablando del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que dice que a partir de aquello se ha generado un proceso muy lamentable de violación de derechos humanos, de hostigamiento, de persecución, incluso de censura a los periodistas y medios de comunicación. Y ahora viene esta ley de transparencia pensada, concebida, efectivamente, no precisamente para armonizar criterios constitucionales, sino para, en el marco del conflicto armado interno, perseguir, según el gobierno, a los grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo se compatibiliza, cómo se empata lo uno con lo otro? Es decir, transparencia con conflicto armado interno. Es que ahí hay una cosa, y es una falla, yo creo, estructural que tiene el proyecto de ley. El proyecto de ley te muestra o te trata de mostrar en el justificante, en la exposición de motivos, que hay un problema, que el país tiene un problema de flujos irregulares de capitales, y que adicionalmente pareciera como si hubiera un riesgo muy alto de que fundaciones, asociaciones y otros actores de la sociedad civil estuvieran o pudieran estar permeados o serían fáciles de cooptar por parte de los diferentes actores que utilizan estos flujos irregulares de capital. Y sin embargo, el proyecto de ley no nos lo demuestra. Nos da unas cifras que son vagas, nos da una descripción de un problema que no es realmente clara. O sea, sin duda, el Ecuador tiene un problema de flujos irregulares de capitales, pero esa relación entre la acción de la sociedad civil, las fundaciones y las asociaciones con esos flujos irregulares de capitales no es realmente satisfactoria. Y en ese sentido, lo que pasa, pues pasan dos cosas. La primera, se estaría adoptando una ley con una justificación equivocada, y en mi caso yo creo que es exagerada y un poco mentirosa. Y por el otro lado, adicionalmente, desde el momento en que este proyecto de ley fue presentado, se está haciendo un proceso de estigmatización al sector que también es muy grave, y es muy grave no solo porque deslegitima su acción y le siembra como un manto de duda sobre qué es lo que hace y de dónde trae los fondos y cómo los maneja, pero que adicionalmente puede poner en riesgo también a las personas que trabajan en el sector. Y entonces, en ese sentido, hay realmente una incompatibilidad en la descripción real de cuál es el problema, y sobre ese problema que no está realmente claramente descrito, hay una dificultad de entender si la solución a ese problema supuesto, que es que la sociedad civil puede estar permeada al flujo irregular de capital. No se sabe si la solución que se propone, que es ese proyecto de ley, sea realmente la debida, y precisamente no se sabe porque el problema no está bien descrito y el sector no está caracterizado. Desafortunadamente vemos en el proyecto de ley un desconocimiento muy profundo de lo que es el sector de la sociedad civil. Se habla de organizaciones no registradas, como si las organizaciones no registradas decidieran no registrarse como para actuar en la sombra. De hecho, creo que literalmente lo dice así el proyecto de ley. Eso no es verdad.
Hay un montón de razones por las cuales las organizaciones no se registran. Por otro lado, habla en alguna parte de ganancias del sector, del sector empresarial que no tienen nada que ver con el sector social. Es decir, hay una confusión ahí de actores que dan cuenta de un desconocimiento profundo del sector. Entonces, ¿cómo puedes reglar un sector al que no conoces y cómo puedes relacionar un sector al que no conoces con un problema que adicionalmente está vagamente descrito? Ese es el principal problema que le veo yo al proyecto de ley. Ya, pero también lo que apela a esta propuesta tiene que ver sobre todo con la poca transparencia, dicen ellos, de ciertas organizaciones que reciben fondos, pero que no explican su origen ni tampoco detallan en qué se gastan esos fondos. Hasta dónde también podríamos mencionar, digamos, para ser de abogado del diablo, de que efectivamente podrían existir organizaciones camufladas o contaminadas, cooptadas por el crimen organizado, que requerirían, según la relatoría, le pregunto eso, podrían también ser objeto de investigación, pero no precisamente por esta ley, sino por el Código Orgánico Penal que existe ya normalmente. Exacto. Yo lo que creo es que efectivamente yo no podría negar o no podría afirmar de forma contundente y rotunda que no hay ninguna organización o ninguna fundación o asociación que no esté relacionada con el crimen organizado, posiblemente. Pero lo que no entendemos es la proporción del problema. En el proyecto de ley se habla de un número de organizaciones, que es un número altísimo, porque adicionalmente Ecuador tiene una sociedad civil muy vibrante, pero no sabemos de todas esas organizaciones cuál es el porcentaje que por ejemplo, se sospecha o se tiene información concreta que está relacionada con el crimen organizado. ¿Es un 1%? ¿Es un 10%? ¿Es un 20%? ¿Es un 0,1%? No sabemos. Y entonces, como no sabemos, pues en realidad es muy difícil entender esa relación. Por otro lado, en cuanto al tema de la transparencia, siempre se pueden hacer mejores procesos de transparencia a la acción de la sociedad civil. Eso está claro, inclusive es algo de lo que yo hablo de forma permanente, y el que haya, digamos, algún tipo de oportunidad de mejora para que las organizaciones puedan publicar de forma más, inclusive propia, sin que nadie se lo exija, de que publiquen de forma más abierta de dónde obtienen los recursos y cuántos recursos y demás, eso no necesariamente está asociado a un tema por ejemplo, de manejo de flujos irregulares de capital. Entonces, como no sabemos cuántas son las organizaciones que podrían estar involucradas, sabemos que hay algunas, pero no sabemos si son 2 o 1,000, no sabemos. Y adicionalmente, no hay quizás una discusión más abierta con el sector de cuáles son los puntos de mejora en los temas de transparencia. Sin duda, y esto es una cosa muy importante, Orlando, a tener en cuenta. La mejora de la transparencia es un objetivo que siempre va a ser muy importante y que además fortalece al sector. Porque un sector social que es transparente y que brinda más información no solo a su grupo de gobierno y pues a la gente con la que trabaja, sino también a la sociedad, pues es un sector mucho más fortalecido. El tema es cuando se asocia que porque no hay transparencia, como si hubiera una relación directa con criminalidad, lo cual no es cierto. Pero a ver, Gina, si en caso de que se aprobara la ley, digamos que este escenario está es factible porque hay una mayoría del gobierno que va a aprobarla, que juega mucho a que todo se aprueba sin discusión alguna. Ustedes han planteado incluso un mejor debate, un mayor debate, una mayor participación en el debate. Digamos que pasa, ¿cuál sería el rol? Le pregunto ahí sí frontalmente, ¿cuál sería el rol de la relatoría en caso de que una cosa de esta naturaleza se apruebe en el Ecuador y vivamos desde ese momento para adelante una especie de investigación profunda y de acoso a las organizaciones sociales que, con transparencia o no, han desarrollado un proceso, digamos, de gestión pública de la sociedad civil? Yo creo que son varios. El primero es que, bueno, yo le he ofrecido al gobierno apoyo técnico para la revisión de la ley y sus disposiciones. No he obtenido respuesta, pero también le puedo proponer al gobierno apoyo para el proceso de reglamentación de la ley. Porque, pues, una cosa es lo que vaya a decir la ley y otra cosa es eso, cómo se reglamenta. Se va, por ejemplo, yo me he preguntado todos estos días si se va entonces a derogar el decreto 193 del 2017
que es el que habla sobre los procesos de adquisición de la personería jurídica y tiene adicionalmente unos temas asociados a disoluciones y demás, no sabemos. Entonces ahí pues mi rol podría ser apoyar si el gobierno está abierto a eso, por supuesto, el proceso de identificación de una reglamentación que dé cuenta de un proceso escalonado y gradual, no solo para identificar el riesgo del sector, porque yo insisto que un proyecto de ley como este, una ley como esta, si se adopta, no puede ser implementada sin un análisis de riesgo específico y adicionalmente pues las otras provisiones para que sean escalonadas. Por ejemplo, el proyecto de ley habla del proceso de registro obligatorio, que es contrario a los estándares internacionales, pero habla del registro obligatorio en 90 días. 90 días es un plazo muy corto. Entonces, podría yo hacer una discusión con el gobierno de cómo hacer ese proceso de registro de una forma escalonada y gradual para que no afecte de forma grave a las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, además de esto, acepte o no acepte el gobierno recomendaciones sobre la reglamentación, pues mi deber es la observancia sobre cómo se implementa la ley. Y entonces, si en el proceso de implementación de la ley vemos que la ley se implementa de forma, por ejemplo, arbitraria, es decir, que se le aplica a unas organizaciones o a unos tipos de organizaciones más que a otros, pues yo tendría que levantar la voz e informar a la comunidad internacional sobre esto. O si vemos, por ejemplo, que hay algunas restricciones ahí asociadas a los temas de bancos, a las posibilidades de congelamiento de cuentas y demás. Si en algún momento yo veo que en el ejercicio de la ejecución de la ley se está haciendo un uso indebido de esas provisiones o se están disolviendo organizaciones sin el debido proceso y sin realmente estar alineados a los requerimientos de información, pues en realidad ahí tendría yo también que informar a la comunidad internacional. Informar a la comunidad internacional implica traer la discusión al Consejo de Derechos Humanos y traer la discusión a los otros escenarios globales en los cuales el Ecuador no solo tiene presencia, sino que adicionalmente tiene unas responsabilidades, como por ejemplo el Grupo de Acción Financiera, que es un grupo de países que hacen un proceso también de revisión entre pares sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y también en los exámenes periódicos universales sobre el cumplimiento de obligaciones sobre derechos humanos. Claro que sí. Muy importante esto que acaba de mencionar. Solamente tengo una última inquietud, Gina, y le agradezco por supuesto por la información y esto nos da paso para mejores y mayores análisis sobre el tema. La última cosa es, ¿cómo valora usted, más allá de su rol en particular, el hecho de que, por ejemplo, buena parte de organizaciones civiles o no gubernamentales en el Ecuador dependían en gran medida por los fondos que recibían de organizaciones no gubernamentales también y otras sí muy gubernamentales de Estados Unidos, la ANED, la USAID, etcétera, que les ha dejado casi que en soletas y en otros casos incluso con una ausencia total de recursos para poder hacer esta gestión y posiblemente en alguna medida, también se dice, aunque no comparto ese criterio, les obliga a buscar recursos de sectores, personas, instituciones, tampoco de muy poca transparencia. Ese es un problema muy grave, Orlando, que estamos viendo en todo el mundo. En este momento, cuando estamos hablando, hay organizaciones en todo el mundo que están tomando decisiones o de cerrar o están reduciendo cada vez más su capacidad, porque no solo los Estados Unidos, muchos otros países de Europa llevan ya por lo menos 3 años reduciendo sus fuentes de financiamiento y sus montos de financiamiento a el desarrollo en todo el mundo, incluyendo la sociedad civil. Sin duda, cuando se desfinancia el sector, eso abre la puerta para que otros intereses entren a dar fondos. Y estos pueden ser intereses legales y buenos y positivos. Vemos cómo diferentes países han incrementado, en vez de seguir la tendencia a reducir la cooperación, hay países que han incrementado su cooperación al desarrollo, como España, por ejemplo, que creo que anunció que iba a triplicar los fondos que está dando en este momento. Y hay otros actores del sector privado legal que han entrado a poder ofrecer otros recursos. Pero sin duda hay otros actores, tanto gubernamentales, tanto privados, legales como ilegales, que también quieren llenar ese hueco porque hay un interés, ¿no? Y en ese sentido, por eso es tan importante que la sociedad civil pueda tener sus propias regulaciones internas de a quién se le recibe plata y a quién no, cuáles son los valores que se mantienen y sobre eso cuál es
cuál es la forma en que ese respeto a esos valores se articula con la búsqueda de recursos. Pero el que no haya recursos no necesariamente implica que las organizaciones estén ahora buscando al crimen organizado para que las financien. Claro. Y eso es tan cierto que estamos viendo la desaparición de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones, inclusive grupos de base en todo el mundo, precisamente porque pues hay un criterio cierto en muchas de ellas de comportamiento ético que prefieren desaparecer a recibir plata y recursos, porque no solo dinero, de entidades o actores que no satisfacen sus valores y sus normas éticas. La sociedad civil también tiene unas normas éticas, aunque no parezca, claro. aunque con estas discusiones tan anodinas que se están dando, pareciera como si la sociedad civil no tuviera ningún reparo en estar relacionada con el crimen. Eso no es verdad. Que hayan unas no quiere decir que todo el sector se le pueda achacar eso. Y pues en este momento estamos viendo la desaparición de organizaciones precisamente por eso. Claro que sí, muchísimas gracias, Gina, de verdad, muy, muy importante lo que acaba de mencionar, porque además, como digo, abre mayores y mejores elementos para la reflexión de un tema muy, muy delicado en el Ecuador, que es esta ley de transparencia. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Gracias, Orlando, por la invitación, hasta luego. Muchísimas